Les damos la bienvenida al cuarto episodio de Diálogos Climáticos. Hoy, 16 de abril de 2024, vamos a conversar sobre la epidemia de dengue que afecta a la Argentina, analizando el impacto del cambio climático sobre la salud y qué medidas es necesario tomar para promover la adaptación al cambio climático en el sector de la salud. Soy Soledad Aguilar, directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina, y los invito a acompañarnos en Diálogos Climáticos, un podcast donde, con alumnos, profesores y amigos de la maestría, abordamos discusiones actuales sobre el cambio climático y sus posibles soluciones. El tema que nos convoca hoy es la epidemia del dengue que estamos viviendo en Argentina. Según el Ministerio de Salud, durante los últimos 8 meses se registraron 232.000 casos de dengue y 161 fallecidos, en la mayor epidemia de dengue en la historia del país. Si bien estamos hoy sufriendo impactos de una magnitud histórica, la propagación de esta enfermedad como consecuencia del cambio climático no es una novedad. El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, conocido como IPCC, ya alertaba en 1990 sobre esta problemática. Allí, los científicos del mundo, esos que nuestro presidente llama cariñosamente vagos socialistas que escriben papers de cuarta, ellos en su primer informe planteaban que el calentamiento global puede modificar la incidencia y o distribución de las enfermedades transmitidas por vectores como los mosquitos, mencionando expresamente al dengue como una de estas enfermedades que podrían propagarse. En el último informe de 2022, el detalle es mucho mayor. En su último informe de evaluación, los científicos del IPCC realizan 275 menciones al dengue y explican que el dengue será un riesgo global, poniendo a más de 2.000 millones de personas en riesgo hacia fines de siglo. Bajando al ámbito local, en el año 2019, el Gabinete Nacional de Cambio Climático argentino adoptó un plan de salud y cambio climático donde se identifica a la expansión de dengue como un tema clave para trabajar y se detallan actividades específicas para enfrentar enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, que veremos luego. Por eso queremos analizar las razones por las cuales, teniendo información desde hace más de 3 décadas sobre cómo el aumento de las temperaturas y precipitaciones movería las fronteras del dengue hacia territorios que antes no lo sufrían, así como un plan de salud y cambio climático adoptado en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, no hemos logrado ponerlo en práctica para minimizar el impacto de esta enfermedad. Para hablar sobre este tema, nuestra invitada de hoy es Antonella Rizzo. Antonella es licenciada en Gerenciamiento Ambiental y graduada de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina. Antonella trabaja como consultora asesorando a organizaciones y países sobre ambiente y salud hace más de 10 años. Gracias, Antonella, por acompañarnos y bienvenida a Diálogos Climáticos. Muchísimas gracias, Soledad, y muchísimas gracias a Flaxo por invitarme a participar de esta hermosa iniciativa que es Diálogos Climáticos. Queríamos empezar con una pregunta introductoria. Como dijimos recién, el IPCC ya ha alertado sobre la propagación de enfermedades transmitidas por vectores como consecuencia del cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que hoy nos dice la ciencia sobre el dengue y qué es lo que nos falta saber para poder tomar acciones preventivas? Estaba pensando mientras te escuchaba que así como el IPCC tiene 30 años alertándonos con información científica de todo el mundo, por ejemplo, cómo el cambio climático va a afectar a la salud, hay otras organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, donde todos los países participan, o The Lancet, que es una revista muy prestigiosa de salud, han alertado que el cambio climático puede hacer retroceder los avances de los últimos 50 años en salud pública y que de hecho es la mayor amenaza a la salud pública de este siglo. El cambio climático tiene esa relevancia para quienes trabajan en salud pública relacionados sobre todo a temas ambientales. Y cuando hablamos de dengue en particular, hay una comisión del Lancet que monitorea clima y salud en todo el mundo, que de hecho vale la pena decir que la directora de eso es argentina, que tiene un capítulo de Sudamérica hace pocos años
el año pasado salió por primera vez un informe de Lancet Sudamérica con indicadores de, por ejemplo, dengue para 12 países. Y este año, hoy estamos en 16 de abril, la semana que viene, el 24, se publica el de este año con datos de 17 países. Y eso significa que empezamos a tener más datos de qué está pasando en Sudamérica con cambio climático y salud, y específicamente con dengue. Y con dengue lo que viene pasando, lo que suponíamos, yo digo que hace 20 años cuando hablábamos de cambio climático era como huracanes, y dengue eran cosas que teníamos en la cabeza que iban a cambiar. Y hoy los datos nos indican eso. ¿Qué es lo que está cambiando? Es que con cambios en temperaturas y en precipitaciones cambió la viabilidad del dengue. Del mosquito, digamos, del mosquito, no del dengue, ¿no? Del mosquito. Entonces se reproduce más tiempo. Algo que tenemos datos, no sé, no vamos a ir a Argentina todavía, me parece, pero tenemos datos. Ahora sí vemos Argentina en general. Sí, vamos a ver Argentina. Pero en general lo que nos dice la ciencia, sí, es que el cambio climático es una amenaza, y tenemos cada vez más datos de no solo de dengue, sino de olas de calor y de estas necesidades de adaptación, pero también de los límites a la adaptación al cambio climático. Claro, por eso, a eso iba la pregunta, ¿no? ¿Tenemos toda la información que necesitamos para tomar medidas de prevención y de adaptación, o hay algo que todavía tenemos que aprender o averiguar o encontrar desde el punto de vista científico? Hablando del dengue en general, ¿no? Después vamos a bajar a nuestra situación en particular. Yo creo que esto, que cada vez sabemos más, y a la vez sí, necesitamos más inversión y más investigación para entender cómo se mueve, digamos, en cada territorio, ¿no? Por ejemplo, esto me parece que esto de tener datos ahora para Sudamérica no existían hace 3 años, no existían. Entonces hay un esfuerzo, hay investigadores de distintos países de América Latina que están monitoreando. Es una investigadora de Costa Rica, de hecho la que monitorea para todo el mundo la viabilidad del mosquito. Entonces van viendo dónde se reproduce, dónde puede reproducirse, para dónde puede avanzar, sobre todo porque lo que pasa con el dengue es que empieza a aparecer en territorios en los que antes no estaba. Entonces, en lugares donde el dengue está presente hace décadas, tenés más experiencia manejándolo, y lo que les pasa a esos lugares es que esto pasa a tener una cantidad de casos y una dimensión que puede sobrepasar al sistema. Y también con los lugares de donde no estaba, que por supuesto pasa, no saben cómo tratarlo, tampoco cómo detectarlo. Porque no tienen equipamiento, no detectan. Exacto. Simplemente eso es una enfermedad que no detectan. Entonces todo eso hace que tenemos una cantidad de información, y yo creo que sí nos falta más de ir quizás siguiéndole los pasos de cerca, me parece, en eso a nivel regional y a nivel de países, y para eso sí hace falta más política pública, seguro. Perfecto. Y ahora sí, entrando en la realidad argentina actual. Sí. Volviendo a lo que habíamos hablado, hubo en el 2019 un plan de salud y cambio climático. Allí había, por ejemplo, 2 acciones puntuales relativas a la prevención del dengue, que eran generar un sistema de vigilancia entomológica con base local, que es lo que estabas recién mencionando, de vigilar dónde está el mosquito en sitios significativos, y desarrollar e implementar un plan de acción para la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿no? Que contemplaba acciones de prevención, de bloqueo de casos, comunicación, capacitación, diagnóstico y tratamiento oportuno. Es un poco todo lo que mencionaste recién. Sí. Si en el 2019 ya decidimos que había que hacer esto, ¿por qué en 2024 todavía no lo tenemos? ¿O sí lo tenemos, y qué es lo que se ha avanzado en estos últimos años? Hay una parte que sí está. Mira, para prepararme para esta conversación hice consultas en 2 provincias argentinas. Una es Tucumán, en el norte, que es una de estas provincias que tiene dengue hace décadas, y también consulté con la provincia de Neuquén. Yo vivo entre Neuquén y Chubut, en la Patagonia. Consulté con Neuquén. Neuquén está monitoreando la presencia del mosquito hace 12 años. Ok. Hace 12 años, esta vigilancia que decís. Y entonces, en los últimos años, en los últimos 3 años, si no me equivoco, es que me dijeron, es donde vos tenés a la mosquito hembra que puso huevitos. Pero esos huevos no lograron vivir. Ok. Entonces, todavía en Neuquén, al momento,
el mosquito del dengue no logra reproducirse de manera efectiva. Digamos, Ok, no es viable. perfecto. Entonces, Neuquén es una de las provincias argentinas donde decimos que todavía no hay, pero están Ok, esperando a que pase. Entonces, eso es un seguimiento muy, muy de cerca, pero son las condiciones, claro. Después puede haber prevención. Esto decimos, cuando la gente dice fumigar, bueno, pues fumigar mata al adulto, no mata a los huevitos. Y después la viabilidad del dengue, claro, la viabilidad la van a dar las precipitaciones y la temperatura promedio. ¿Y qué le pasa a Tucumán? Le pasa a Tucumán que el dengue pasa, lo que están esperando ellos es que esté presente todo el año. claro. Digamos, eso es lo que le puede pasar a Tucumán. Como una provincia que lo tuvo siempre, en Argentina pasa a tenerlo cada vez más tiempo y cada vez más casos. Entonces, ahí, por más que el sistema de salud conozca muy bien la enfermedad y esté preparado y hagan los bloqueos, esto que decías que mencionan que esto, por ejemplo, no pasa en la ciudad de Buenos Aires, pero en algunas provincias del norte argentino sí pasa, que se llama este bloqueo, que es que si hay un caso, por ejemplo, yo tengo dengue acá en mi casa, que venga el sistema y haga el descacharreo y limpieza de la manzana entera y las manzanas alrededor, porque el dengue es muy doméstico. Claro, El mosquito no eso es viaja importante. kilómetros, no viaja kilómetros, se mueve en un entorno muy doméstico, creo que son entre 50 y 150 metros, o sea, no se mueve más que eso. Entonces el mosquito se reproduce y, digamos, pica y transmite el dengue en un ámbito que es controlable, podríamos decir, pero claro, es complejo, ¿no? Y lo que viene cambiando, lo que hace el cambio climático es, bueno, que sea viable por más tiempo y en lugares donde antes no estaba. Y esto, por supuesto, requiere un seguimiento muy de cerca por la cantidad de casos, como decíamos, más de 200.000 casos Argentina este año. Y otro de los datos que buscaba antes de que conversemos es que en los 80, en la década de los 80, en todas las Américas, hubieron 1,5 millones de casos. 1,5 millones de casos. Entre 2010 y 2019 ya hubieron 16 millones de casos. Qué bárbaro. Y en el 2023 únicamente, o sea, no la década, solamente el 2023 tenemos 4,5 millones de casos. Entonces, es tal el salto en la cantidad de casos que claro que pasa a ser algo cada vez más relevante y necesitas política pública mucho más activa para lidiar con algo que está cambiando, digamos, que no es igual que siempre. Y eso es quizás lo que en estos contextos de negacionismo, de negar que el cambio climático requiera, digamos, de política activa y del rol del Estado y de entender a la salud como derecho, todo esto, digamos, termina afectando a, bueno, qué pasa con estas consecuencias del cambio climático que son súper concretas, ¿no? Tal cual. Me parece interesante también lo que mencionás en los números, que el salto de contagios es exponencial. O sea, Tal cual. hay algo que siempre se habla en temas de cambio climático, es que si bien el clima va subiendo de a poquito, hay como fronteras, o llamamos como escalones, ¿no? Que Sí. cuando se pasa ese escalón, el impacto sobre el ambiente, sobre la salud, porque al fin y al cabo la salud somos, digamos, un sistema biológico, ¿no? Sí, sí. El impacto puede generar un efecto exponencial, no gradual necesariamente. No es que todos los años tenemos un 3% más de casos. No, de repente se multiplica por 10 de un año a otro, ¿no? Y eso es importante también comprenderlo para los que tienen que tomar decisiones. Totalmente. Y en este sentido, teniendo en cuenta que el clima va a seguir calentándose, ¿no? Sabemos que en la próxima década, por lo menos seguro, en las próximas décadas vamos a seguir calentando el clima mundial. ¿Cómo deberíamos abordar la prevención teniendo en cuenta estas proyecciones? Hablaste del tema del bloqueo, que me parece interesantísimo, porque es como lo que llamamos una alerta temprana, ¿no? Es ir ahí a tratar de evitar que se expanda. Me interesa saber cuántas provincias tienen este tipo de trabajo de bloqueo, qué experiencia hay y cómo te parece a vos que habría que abordar la prevención. A mí me parece que es interesante esto, yo justamente estos datos de Tucumán y Neuquén los conozco por un proyecto financiado por OPS y creo que el Fondo Verde, que se llama Readiness, que ayudan a los países como a prepararse Sí. para el cambio climático, ¿no? Hubo un Readiness de salud en Argentina el año pasado, en el que estuve trabajando en parte, todavía en provincias colaborando ahí. Entonces porque teníamos el plan nacional.
Y de hecho algo Claro. muy bueno que tuvo Argentina en los últimos años, así como mencionabas ese plan de 2019, es que Argentina, después de la ley de cambio climático que crea el gabinete de cambio climático, se crea el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación y se crea un consejo asesor. Todo eso empieza a generar la estructura que es muy importante cuidar en este contexto, porque se generó colaboración entre salud y ambiente en los últimos años. Eso hizo que el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación de Argentina, que se aprobó el año pasado, Sí, eh, tenga salud como un eje transversal. Esto es importante, porque salud sola no va a poder, no puede. claro. Salud necesita de políticas urbanas, necesita de más investigación, necesitamos de datos climatológicos, necesitamos también entender que no a todo podemos adaptarnos, de que si el dengue pasa a estar presente todo el año en algunas provincias, si la cantidad de casos es tal, nosotros sabemos en el mundo que es muy difícil adaptarnos, nosotros como personas, las economías y demás, si tenemos el dengue todo el año, la temporada de incendios, las sequías, los eventos extremos, todo eso viene a ser un sumum de cosas en donde es muy difícil pensar el desarrollo. Entonces, la solución a esto, por eso hablamos tanto de los que trabajamos en cambio climático, es frenarlo. O sea, tenemos que adaptarnos a sus consecuencias, pero a la vez tenemos que evitar que se vuelva cada vez peor. Y me parece que los Claro. datos de salud vienen a ayudar a esa conversación. Esto, justamente ahora en 2024, como para una misma semana epidemiológica, le dicen lo de salud, hay el triple de casos que el año pasado, no que hace 10 años, que el año pasado. Claro. Entonces, esto empieza a tomar una escala, en decir, hey, a esto hay que frenarlo, como hicimos con tantos otros tóxicos en el mundo, así como el mercurio se fue, como el tabaco, está claro, por ejemplo, que, no sé, habrán pasado, mi papá fumaba dentro del auto cuando yo era bebé, hoy le parece criminal su propia conducta. Hay tantas cosas que hemos cambiado para protegernos a nosotros y a otros, que con cambio climático pasa lo mismo, esto está en la escala que empiezan a tomar los impactos, que va a haber que hay que frenarlo, y para frenarlo ya sabemos lo que hay que hacer, hay que atacar las causas, mientras ponemos muchísima atención en la adaptación, que es algo que no está pasando, y esto es fortalecer a los sistemas de salud, es clave, fortalecer su capacidad de respuesta, fortalecer la investigación y fortalecer a las áreas. Por ejemplo, Argentina tenía una dirección de salud ambiental, no la tiene más. Sí. Y en este momento estamos en Argentina, para quienes los escucha, estamos con recortes de presupuesto de áreas y tenemos a cantidad de gente que trabaja en estos temas completamente en el aire. Entonces me parece que entender como comunidad de que hay cosas que tenemos que cuidar y que hay roles en donde el Estado es irreemplazable. Donde necesitas un ministerio fuerte, necesitas políticas públicas, necesitas coordinación entre todas las provincias y sobre todo ir aprendiendo sobre esto que toma una escala que es desconocida, ¿no? Porque eso es parte de lo que está pasando, ¿no? Como Tal que te cual. sorprende. Bueno, este año tenemos el triple que el año pasado por una semana y los casos vienen creciendo exponencialmente. Bueno, tenemos que ir aprendiendo y aprendiendo rápido y para eso necesitamos muchísima coordinación y eso solo el Estado puede organizarlo, me parece, ¿no? Claro. Bueno, justamente te iba a preguntar desde el punto de vista de los gobiernos locales, de las provincias, ya el gobierno nacional queda claro que tiene un rol fundamental. Y si hablamos de un municipio, de una provincia, hablaste de Tucumán, hablaste de Neuquén, ¿qué te parece que faltaría desde el punto de vista de la acción de gobiernos a nivel local e incluso provincial? Me parece que a veces sí falta esto de fortalecer a las áreas y quizá mirar un poco más esto de acostumbrarnos no a gestionar con datos, ¿no? En esto de, hay cosas que sabemos hacer y que las hacemos por inercia, pero entender cuánta atención hay que prestarle a esto que está cambiando. Claro. A esto que está Subirlo a la cambiando. lista de prioridades, digamos. O Exactamente, sea, subirlo a la lista de que prioridades y decir, bueno, a ver qué está pasando por acá, quiénes investigan. Y si no hay investigación en tu zona, región, y sería bueno que empiece a verla para que vos no estés caminando a ciegas. A mí me parece espectacular esto de Neuquén, que es el director, es un toxicólogo, el que lo sigue casi de manera personal, o sea, no quiere que lo sorprenda. claro. No quiere enterarse un día que hay dengue autóctono en Neuquén. Lo están siguiendo. O sea, el día que el mosquito se pueda reproducir en la provincia lo van a saber. Y eso me parece que es muy importante no perderlo y fortalecerlo en todas partes con este impacto del cambio climático y muchos otros, ¿no? Y sobre todo
generar capacidad de respuesta, porque el día que la provincia tenga su primer caso de dengue, tenés que poder detectarlo. A mí, bueno, justamente mientras hablamos, yo tengo un tío que vino de Buenos Aires y está con fiebre hace unas semanas y no hay cómo detectarle el dengue acá en la provincia. Porque Sí. no hay los reactivos para hacer Claro, el test. claro. No se testea dengue acá. Claro, Entonces, claro. todo eso requiere política pública, decir, bueno, a ver, y coordinación, digamos, desde el Estado Nacional y después las provincias con sus propios roles, ¿no? Pero después hay un rol de coordinación nacional que Es solamente el Estado clave. Nacional puede cubrir, pero me parece después hay mucho de aprender en conjunto y esto es lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, de hecho a nivel internacional y también la OPS, y el mismo Lancet también organizando, así como está este grupo en Sudamérica, hay otros grupos en el mundo y todo eso está generando una comunidad de aprendizaje muy grande, ¿no? Con esto que es nuevo por la escala y sobre todo Sí, esto es lo que decíamos, que está la velocidad que está tomando, ¿no? Que es algo que está sorprendiendo a la propia ciencia, podríamos decir. Ni siquiera el IPCC podía prever hace 30 años la velocidad que iban a tomar algunos la cambios, velocidad. porque nadie preveía tampoco hace 30 años que íbamos a llegar al 2024 todavía sin frenar, ¿no? Sin Sin frenar, preparación. sin Y preparación. si vamos a ver qué países, no tienen que ser países, puede ser localidades, ¿quién está trabajando muy bien en prevención de dengue? Si nos tuvieras que dar un ejemplo de alguien a quien mirar. Nombraste el ejemplo de Neuquén, me parece excelente tener también ejemplos propios, ¿no? Pero si tuviéramos que mirar hacia otros países, ¿quién está trabajando en políticas efectivas en prevención de dengue? La verdad es algo que tendría que pensar bien porque, por ejemplo, Brasil es muy conocida en esto, en cuestiones de prevención de este tipo de enfermedades. Después hay experiencia. Pasa que en este momento es interesante esto que me decís, porque en esto de prevención de dengue, como los casos se están triplicando en todas partes, o sea, ¿qué indicador tomarías para decir que vienen bien previniendo? Porque así como en Claro, Argentina los casos se están triplicando, y por ejemplo Neuquén sabe, Tucumán sabe mucho de dengue, o sea, Tucumán y otras provincias argentinas, es culpa del sistema que los casos se tripliquen. O sea, es como, me parece interesante como para pensarlo, porque los casos están disparados en Argentina, en claro. Brasil, en Perú, en Colombia, y por ahí, mira, no lo sé, me podría preguntarle a alguna gente que se investiga el tema si hay alguien que está comparando en este momento cómo están abordando este año el dengue. Va a ser interesante por ahí mirar cuando termine este año, qué hicieron Brasil, Colombia, Perú, Argentina, diferente entre cada uno y qué resultados da eso, por ejemplo, en mortalidad, ¿no? Ese sería uno de los Claro. buenos datos a mirar. Cuando termine este año, de bueno, a ver qué pasa, por ejemplo, con las políticas de vacunas, pero de prevención, de bloqueos, o sea, qué está pasando a nivel territorial. Y quizás ahí va a valer la pena mirarlo, sí, como vos decís, por provincias o por localidades, porque es tan territorial el enfoque del dengue también, una vez que está, que va a valer la Claro. pena mirar también a los distintos niveles, ¿no? Pero me parece que eso va a ser algo lindo para que alguien investigue y compare. Seguramente la Organización Panamericana de la Salud lo va a tener como cuando termine este año, qué pasa, porque Claro. en este momento está toda la región, digamos, con los casos disparados, ¿no? No es una cosa exclusiva argentina, lo que tiene de Argentina muy particular es el Estado retirándose, ¿no? de su responsabilidad, que es lo que, bueno, pone en mayor riesgo a la población. Claro. Yo cuando leía para preparar el podcast, justamente el IPCC explicando que va a haber 2.000 millones de personas en riesgo hacia fin de siglo. De alguna manera me quedó esta misma sensación que también vos mencionás, que en un punto el riesgo epidemiológico es tan alto que no quiero decir que no importa lo que uno haga, va a estar. Quizás lo que uno logra es trabajar sobre prevenir la mortalidad, por ejemplo, ¿no? Haciendo testeos a tiempo. Pero me quedó la sensación de que vamos a tener que encontrar una vacuna, ¿no? Y no sé si tenés alguna información sobre la efectividad de la vacuna, porque yo pensando a mediano o largo plazo, mi sensación fue que nos vamos a tener que terminar vacunando contra el dengue todos los años como lo hacemos con la gripe, ¿no? Y eventualmente con el COVID nos vamos a tener que dar varias vacunas todos los años.
Pero bueno, quería saber si ya hay datos sobre la efectividad de las vacunas que se están ya utilizando en varios países y si efectivamente se ve que hay una merma o hay que esperar al año que viene, como vos decís, para terminar de ver los datos. Sí hay una diferencia acá porque esto de que, bueno, en las Américas hay 4 serotipos, digamos, de dengue, 3 presentes en Argentina, que estaba mirando algo que tiene salud, que está muy bueno, que es la sala de situación, que fueron creadas hace, por ahí yo trabajaba en el ministerio en esa época, supongamos unos 15 años. Sala de situación, si entras a la sala de situación de Tucumán, vas a ver los casos en las Américas, los casos en Argentina, los casos en la propia Tucumán y en qué localidades tenés más casos. Entonces, por ejemplo, si miramos Tucumán en Argentina, va a ver que, no sé, que Tafí del Valle tiene muy poquitos casos, que es una zona más de sierra, más alta, y otras zonas más calientes, digamos, más tropicales, tienen la mayoría de los casos. La vacuna, hasta donde yo pude leer, como que no pierde la efectividad como la de la gripe. La de la gripe, ¿por qué? Digamos, vos te vacunas todos los años? Porque cambia el virus. Claro. En cambio, con el dengue no pasa lo mismo. Entonces, al momento es como que vos te vacunas hoy y sí, tarda en generarte la inmunidad, pero no es que no va a ser válida el año que viene. Ok, o sea que a largo plazo sería una solución, no para evitarlo del todo, pero para evitar la mortalidad. Para evitar la mortalidad, sí. Es que es eso, son las múltiples estrategias, ¿no? Como en todos. Lavarse las manos es algo que sabemos que hay que hacer siempre. Y el tema siempre con el mosquito del dengue, el asunto fue el descacharrar. Yo creo que eso es algo que hoy tendrían que ser un taladro en la radio. Descacharrar, porque hoy muchas veces la gente dice no fumigan, pero vos también tenés que hacer tu parte, ¿no? Sí. Entonces, y esa parte de la limpieza constante para que no se reproduzca en tu casa, es como, eso le toca a cada persona y a la vez, y bueno, claro, que haya más investigación para que haya tratamiento efectivo. También, por supuesto, que estén los repelentes disponibles y la política y vayamos aprendiendo. Como en todo problema ambiental, me parece siempre es un sistema, ¿no? Es todo un sistema que hay que organizar en donde no va a haber ninguna solución mágica única. Entonces, y donde ojalá la vacuna termine siendo efectiva, y si eso termine siendo incorporada al calendario. En este momento, Brasil está vacunando a la población más vulnerable, creería que no todos los estados, pero si el estado está vacunando a la población más vulnerable, y si vos no estás en la población vulnerable, creo que sí la pagás en Brasil, pero para la población vulnerable no. Esto es una decisión que Argentina todavía no tomó, excepto 2 provincias, que son Salta y Misiones, creo, que son las que están vacunando gratis a la población. Entonces vamos a ir viendo cómo funcionan las estrategias. Me parece que va a ser interesante a seguir monitoreando y claro, que vayamos realmente sabiendo más. Creo que a medida que hay cada vez más datos, vamos entendiendo mejor qué es lo que está pasando y a partir de ahí, sí, pidiendo que estén las políticas que necesitamos. Buenísimo, me encantó la respuesta porque además hay un trabajo personal, ¿no? Es uno de esos temas complejos donde sí hay un rol importantísimo del Estado, que quedó clarísimo en tu presentación, pero también nos tenemos que encargar de descacharrar en nuestras propias casas, ¿no? Yo en la mía, hace varios años ya, había como una especie de fuente con agua y la cancelé hace años justamente porque era un lugar donde había mucha agua, se juntaba y había mosquitos, ¿no? Entonces me parece súper interesante además el tema de los 150 metros porque es como justo una manzana, ¿no? Entonces le da la posibilidad a la gente de organizarse también con su propia manzana y trabajar en la prevención, o sea, a todos los niveles. Así que nos has dejado tarea a todos, me parece súper interesante el tema, lo vamos a seguir. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias Antonella por tu participación y por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias y volveremos a hablar seguramente. Sí. Gracias. Gracias, Sole. Chao. Gracias por acompañarnos hoy. Si te gustó el episodio y te interesa escuchar más,
Es muy importante para nosotros que nos pongas 5 estrellas, hagas clic en seguir o envíes este episodio a tus colegas y amigos. Diálogos Climáticos es producido y apoyado por profesores y alumnos de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina. En la producción, edición y contenidos, Clara Subirach, alumna de la maestría. Si querés saber más sobre la maestría en cambio climático, nos podés escribir a cambioclimático@flaxo.org.ar, cambioclimático@flaxo.org.ar. Muchas gracias.